Aún estando en prisión, todas y todos tenemos derechos que podemos hacer valer a través de un recurso legal. Y tras cumplir con la sentencia, quienes cometieron un delito deben volver a la comunidad gozando plenamente de todos sus derechos. Hoy, una defensora pública federal nos dirá cómo se hacen valer los derechos de las personas en reclusión y tendremos en el estudio el testimonio del familiar de una persona sentenciada. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Ana María Pérez Morales, defensora pública federal. Bienvenida. Hola, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. También nos acompaña el señor Luis Antonio Villavicencio, familiar de una persona sentenciada. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, mucho gusto, un placer estar aquí. Pues bueno, para comenzar y a manera de introducción, licenciada, pues sabemos que la Ley Nacional de Ejecución Penal planteó cambios en el sistema penitenciario. ¿Cuáles serían los más importantes? Pienso yo que el fundamental, el más importante, es que el Poder Judicial a través de los órganos jurisdiccionales es quien ya tiene que ver en esta materia penitenciaria. Antes se decía que era nada más el proceso, pero el área de ejecución también es un aspecto muy importante en donde ahorita ya el órgano jurisdiccional tiene injerencia y ya no el órgano administrativo penitenciario. Y bueno, es la primera vez que tenemos en el estudio a un usuario de este servicio de defensa penal. Luis Antonio, pues platícanos tu experiencia, dinos en qué situación se encuentra tu familiar. Hola, pues bueno, mi familiar se encuentra en etapa de sentenciado, se encuentra por portación de arma de fuego y pues el proceso ha sido largo porque llegaron a catear ahí a la casa de mi primo, pero sin orden previa. Entonces hemos estado batallando con eso en el aspecto de que pues hay testigos, pero por el mismo miedo pues no se atreven a acomodar su testimonio. Cuando llega este asunto a sus manos, licenciada, ¿cómo estaba la situación? Sí, efectivamente, como lo refiere el señor Luis Antonio, ya está sentenciado. Entonces ahí lo único que nosotros hacemos como defensores públicos es analizar específicamente ya las particularidades de la persona para ver si ella puede obtener algún beneficio preliberatorio, que es lo que una de las bondades que tiene la nueva ley de ejecución penal. Entonces ahí tiene que ver las condiciones ya no del delito, o sea, ya no de si fue culpable o no, de que si hubieron pruebas o no, no, ya estamos en la etapa en la que pues ya se sentenció, ya no hay nada que hacer, ya nada más es buscar como que el beneficio preliberacional y que cumplan con los requisitos para poder promoverlo. En este caso, el familiar ya cumple con el requisito que es la temporalidad, tener el 70% y acogerse al beneficio de la libertad anticipada. Y ya con esto, el centro penitenciario rinde un informe al juez, a solicitud del juez, y donde se le evalúa en todas y cada una de las áreas para saber si cuenta con los elementos necesarios para ser reinsertado anticipadamente ante la sociedad. Es en la etapa en la que se encuentra el asunto en particular. Ustedes como familia, ¿cómo han vivido esto? ¿Qué les dice su familiar? ¿Cuáles son sus peticiones? Y ustedes como familiares, ¿cómo lo apoyan? Pues ha sido difícil. Durante ese tiempo que ha estado sentenciado, las únicas peticiones que hemos tenido es atención médica, ya que él trabaja como carpintero dentro y inclusive se lastimó una pierna, entonces la tiene hinchada. Entonces lo que pedimos es atención médica para que él pueda, pues moverse, ¿no? Caminar o hacer sus actividades. Aquí voy a hacer un paréntesis. Sí. Es muy importante lo que comenta el señor, porque él ha de estar lesionado de una pierna y la tiene inflamada, entonces no le permite hacer ciertas actividades, lo que sí le podría repercutir en su beneficio. ¿Por qué? Porque el centro penitenciario podría reportar, es que no está trabajando, no está realizando ciertas actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos acuden a mí o han acudido más de una ocasión para la atención médica, para el medicamento, porque no hay medicamento o porque han comentado en el centro que requiere atención médica, no lo canalizan, entonces ya es cuando acuden a nosotros o a través del contacto que tenemos con los sentenciados de un acta de entrevista, ahí hacen sus peticiones ellos directamente y pues ya nosotros lo canalicemos con el juez de ejecución, que da a su vez la orden para que se le dé la atención médica. En esta experiencia,
¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades penitenciarias? Penitenciarias negativa, por eso es de que ellos acuden a nosotros. Ajá. Y por parte del juzgado de inmediato cuando se les hace el conocimiento de alguna situación médica que sea de importancia, en este caso es importante porque incluso ya hay infección, entonces la juez en mi caso de inmediato toma las provisiones necesarias y requiere al órgano administrativo para que se le dé la atención médica y le dé el informe. Y Luis, más allá de todo este proceso que ya hemos estado platicando, ¿cómo ha sido el acompañamiento que ustedes le han dado como familiares? Pues fíjate que siempre hemos tratado de estar ahí, inclusive como dice la licenciada, como sabemos que ya tiene el 70% de la pena, en este caso, pues tratamos de hacer los trámites para que salga más pronto, esté pronto con nosotros. Ha sido difícil, sí, pero pues no, esperemos que salga. ¿En qué momento se puede empezar a solicitar este beneficio? Hablamos de que ya tiene el 70%, pero ¿se puede hacer anticipadamente? Hay dos. La ley contempla dos, la libertad condicionada, que es cuando ellos ya cumplieron el 50% de la pena compurgada, y el 70%. Entonces, en este caso, te dan diferentes beneficios. El que mejor beneficio te da es el del 70%. ¿Por qué? Porque cuando tú lo cumples con ese requisito y los demás que te impone la ley, automáticamente se te otorga y por consecuencia la pena se extingue. En cambio, en el otro, pues todavía el 50% que tienes lo tienes que cumplir con un control del Estado bajo vigilancia. Entonces aquí el que más les conviene es el del 70%. En el caso del señor le conviene, además de que por su estado de salud, digo, si no hubiera sido el beneficio de la libertad anticipada, hubiera podido haber sido la conmutación de la pena de prisión por otra medida de seguridad, atendiendo a la salud que presenta en este momento. ¿Y en cuánto tiempo se da una respuesta? Por ejemplo, se hace la solicitud cuando uno tiene el 70%, ¿en cuánto tiempo se obtiene una respuesta? Estamos hablando de hasta 6 meses y todo también depende del órgano administrativo, porque se piden informes a la Procuraduría General de la República para saber si tiene antecedentes o no. Se pide informes al centro penitenciario en donde los evalúan en todas y cada una de las áreas. Entonces luego es complicado porque luego vienen de otro penal y hay que enviar oficios a los diferentes penales para tener toda la información necesaria. Bueno, pues es momento de hacer una primera pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema. Claro que sí. Vamos a una breve pausa, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos conversando acerca de los derechos de las personas que cumplen una sentencia en prisión. Y bueno, está Luis Antonio con nosotros, familiar de una persona en prisión. Platícanos, Luis Antonio, ¿cómo ha sido el servicio de defensa que te ha ofrecido el Instituto Federal de Defensoría Pública? Pues fíjate que hasta ahora ha estado muy bien. En cualquier cosa que yo necesite me han dado la información, inclusive cuando llego a ir a pedir información sobre mi familiar. Si no está la licenciada que baja audiencia, pues los compañeros ahí están para apoyarme en la debida información que yo necesite, ¿no? Entonces el trato ha sido muy bueno y pues nada más. Licenciada, ¿qué otras incidencias, qué otros beneficios se pueden promover cuando una persona está cumpliendo una sentencia? Sí, podemos promover también traslados. Ellos tienen un derecho constitucional establecido en el artículo 18, donde tienen derecho a compurgar su pena de prisión en el lugar más cercano a su domicilio. Entonces muchas veces desde sentencia se cuida ese aspecto. En dado caso que no, entonces ya durante la ejecución de la sentencia se puede acudir al juez de ejecución para solicitar el traslado correspondiente. Únicamente tenemos 12 como que limitantes. En delitos de delincuencia organizada y secuestro no es posible acceder a ese beneficio. Otro es la conmutación de la pena por una medida de seguridad. Sobre todo es cuando ellos están en precario estado de salud. Nosotros pedimos que pues compurguen la pena en su domicilio bajo el cuidado del Estado, bajo las normas que establezca en este caso el juez de ejecución.
También tenemos los beneficios de libertad condicionada, libertad anticipada. Hay otros beneficios que todavía se están concediendo, que es de la libertad preparatoria y remisión parcial de la pena. Pero cuando entra en vigor la nueva ley, quedan descartados estos beneficios y únicamente acceden a ellos las personas que su sentencia haya causado ejecutoria antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces ahí como que hay una división en cuanto a los beneficios. Por supuesto que siempre atendiendo al principio pro persone, ¿no? Pro homine, que es el mayor beneficio que sea para el sentenciado. En el caso del familiar de Luis Antonio, ¿se tuvo conocimiento de alguna violación a sus derechos como persona dentro de este cumplimiento de su condena? Sobre todo el derecho a la salud, a la salud. Como bien lo dijo el joven, el señor trabajaba dentro en carpintería, se lesionó y entonces no tuvo la atención adecuada. Posiblemente lo pidieron ellos directamente al centro penitenciario o hacían sus reportes, pero nunca sucedía nada. En ese sentido, acudieron a mí y a través de mí a la juez para que pues hubiera intervención en ese asunto y entonces se le diera la atención médica. Pero pues bueno, yo creo que es importante que la gente conozca que tienen ellos un medio, un recurso que la propia ley de ejecución lo contempla y que ellos de manera directa pueden hacer estas peticiones al centro y que el centro tiene la obligación de responderlas. Aquí la cuestión es que como luego no conocemos en sí los instrumentos que tenemos, no los ejercemos y por lo tanto la autoridad no hace nada y todo queremos que nos resuelva el juez de ejecución. Y pues no es tampoco el caso, ¿no? Cuando existe un camino más corto para hacerlo. Ustedes como familiares, Luis Antonio, ¿qué les dice su familiar que está ahí en prisión? ¿Qué les dice de todo esto que han hecho ustedes por él? No, pues nada, solamente agradecernos porque pues si está dentro y está trabajando y no puede mover el pie, pues nos haga... Y sobre todo es la angustia que tiene y la angustia que me han referido a mí, ¿no? Es que licenciada, el interno de dentro es que pues esto me va a afectar para mi beneficio, como te comentaba. Se evalúan ellos en las actividades culturales, deportivas, recreativas, de civismo, de trabajo, capacitación para el trabajo, el área médica y el área de conducta, que son los ejes rectores para tener una buena reinserción. Entonces dice, pues si yo no puedo participar en actividades, si yo no puedo trabajar, si yo no puedo tener acceso a otros servicios que presta el centro por mi condición, porque debido a que se dejó de atender la pierna, sí fue complicado y que está en reposo, entonces no puede acceder a estas actividades y sí le puede repercutir. Pero en este caso yo te puedo hablar de la audiencia que ya se llevó a cabo en el caso del joven y pues bueno, todo esto se hace valer en la audiencia que nosotros llevamos, en donde se hace valer que tuvo atenciones médicas, que por esa razón y de acuerdo a su situación actual de salud no puede participar de manera activa, lo cual se le pide a la juez que tome en consideración esa situación y el historial que tuvo antes de tener la lesión, ¿no? Que ha sido participativo y se le solicita que pues bueno no es causa suficiente para negarle el beneficio. Estamos ahorita en la espera de la resolución que yo confío en que se lo otorguen. ¿Por qué? Porque han sido unos familiares y un caso en particular en el que llegan a mí y pues bueno, uno los entiende, nos platican la historia que pasaron en proceso, que su familiar es inocente, que tuvieron las pruebas, pero videos, fotos, testigos incluso, pero por miedo no quisieron acceder como parte de las pruebas de descargo, ¿no? Entonces, como que... ahí también nos entra a nosotros ponernos un poquito de su lado y decirle, ¿saben qué? O sea, ya lo que pasó, aquí él ya está en la etapa de sentencia, ya no podemos hacer nada. Aquí lo que vamos a hacer es buscarle un beneficio preliberacional para que él pueda salir anticipadamente y esté con ustedes, ¿no? Entonces ya también como que es algo que ellos traen muy, muy marcado el hecho de que ¿por qué lo sentenciaron si era inocente, no? Entonces ya como que ir dejando ese aspecto, ahorita les comento yo mucho a ellos y a todos mis representados, vamos a abocarnos en la etapa en la que estamos, que es de ejecución. Muy bien, y bueno, pues Luis Antonio, ¿qué es lo que sigue cuando les otorguen este beneficio, cuando se lo otorguen a tu familiar?
qué es lo que van a hacer como familia. Pues bueno, primero que nada, pues esperar a que se resuelva. El caso esperemos que se dé. Como dijo la licenciada, tarda inclusive hasta meses, pero confiamos en que va a salir porque sabemos que es inocente y pues a disfrutar. Ahora sí que todo este tiempo que no pudo disfrutar con la familia, pues que la pase con nosotros. Muy bien, pues Luis Antonio, te agradecemos mucho que hayas venido a este espacio a compartir tu experiencia con la gente que nos ve en Canal Judicial. Vamos a hacer una segunda pausa. Al regresar tendremos la respuesta a las preguntas del auditorio. Claro. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es del señor Felipe de Jesús Cázares. Él nos comenta que su hijo Rodrigo está interno en el Ceferezo 11 en Hermosillo, Sonora. Nos dice que se le está tramitando un incidente de libertad anticipada, pero que ya ha tardado en resolverse. También nos comenta que su hijo nombró a abogados particulares, pero que él no los conoce y no estaba enterado de esta situación. Él nos dice que desea que la Defensa Pública Federal lo siga representando, pues se enteró que la firma de su hijo no se parece a la que ha presentado en los documentos y no sabe en realidad si su hijo quiera que lo sigan representando los abogados privados. ¿Qué puede hacer en este caso el señor Felipe? Sí, en este caso lo más seguro que ahí pase, y digo ha pasado, es de que en el juzgado advierten cuando una firma no es igual a la que se viene estampando, sobre todo cuando les hacen las notificaciones judiciales. Entonces es cuando ahí reservan cualquier nombramiento y se le da vista al sentenciado. Entonces ya con la fe del actuario toma su manifestación, si es su firma o no, si la reconoce o no, y si nombra a aquellos abogados particulares o no. Aquí la persona, aunque él quiera que la defensa pública lo represente, el único que puede nombrar defensor es el sentenciado. Entonces, si él quiere la defensa pública, pues bueno, la va a tener hasta en tanto estas personas no se presenten a protestar el cargo, o si los nombra, pues también estaría supeditado a que se presenten a protestar el cargo, porque muchas veces los nombran, pero nunca se presentan. Entonces, la defensa pública los sigue representando. Correcto. Ahí estuvo la respuesta para el señor Felipe. La siguiente llamada es de la señora Paula Zavala Ledesma, del estado de Zacatecas. Ella nos dice que su hijo está interno y que requiere medicamentos porque sufre de diabetes y que usa una crema especial para su piel, pero que los guardias de seguridad no le han permitido el acceso de este medicamento y nos dice que si no lo recibe puede tener afectaciones graves a su salud. Y bueno, ella está desesperada y quiere saber qué puede hacer. Sí, yo aquí les recomiendo, y digo esto va para toda la gente que nos escucha y que se encuentre en una situación similar, que tengan alguna persona sentenciada, que acudan directamente al centro. Muchas veces lo quieren hacer con el juez de ejecución y por la distancia comenta que está interno en Zacatecas. Entonces los juzgados están aquí en la Ciudad de México. En lo que llega la petición es tardado. Entonces ellos deben de saber que pueden acceder o que tienen un recurso ellos que está contemplado en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y es una petición directa que se la puedes hacer al director del centro penitenciario. Es informalidad, es por escrito únicamente, concretamente lo que están solicitando, y la autoridad tiene un término de 24 horas de darle inicio a esa petición, y si tiene alguna aclaración que hacer, le da vista, le notifica que tiene 72 horas para presentarse a hacer esa aclaración. Si no se presenta y no la hace, entonces lo manda a citar para que de manera personal la haga y en un tiempo igual resolver. Entonces es una petición sencilla, que no la conocen, que llegan con el juez de ejecución, pero si te das cuenta no es tan trascendente, porque es simplemente una crema la que ella está pidiendo para la piel. Entonces claro, esto lo puede solucionar el centro penitenciario. La siguiente llamada es del señor David López, del estado de Chiapas. Él nos dice que camino a su casa en el municipio de Tonalá, iba a bordo de su camioneta y bajó a una tienda a comprar unos refrescos y al salir se percató
de una balacera. Él nos dice que se resguardó y que al lado de su camioneta quedó tirada una persona que perdió la vida en el tiroteo. Nos dice que los policías acordonaron su camioneta y después el Ministerio Público Estatal le dijo que estaba asegurada, pero que en su camioneta pues nos dice que no tiene nada que ver con lo que pasó. Él quiere saber cómo puede recuperarla. Ok, bueno, aquí por lo que comenta él es el Ministerio Público del Fuero Común, entonces es únicamente hacerle la petición directa de que solicita la devolución del documento, tiene que acreditar la propiedad y los documentos del vehículo, y le van a tomar una pequeña declaración en donde si no tiene nada que ver por lo que narra él, sí no tiene nada que ver, porque pues bueno, fue al lado de donde estaba estacionado, Claro. no tiene ningún problema para presentar, para que se los devuelvan. Sin embargo, en dado caso que sí pueda él tener alguna traba ahí por parte de la autoridad, puede acudir también a la Defensoría Pública, pero del Fuero Común, que igual también prestan sus servicios de manera gratuita y puede tener el asesoramiento, incluso se le puede ayudar a hacer la solicitud de devolución del vehículo. Y si no, en dado caso, pues interpone los recursos que tengan que interponer. Muy bien, pues ya casi se nos termina el tiempo, licenciada. Nada más invitar a la gente, si se encuentra en alguna situación como la que tuvimos hoy con el señor Luis Antonio, ¿dónde se puede dirigir? Sí, mire, la Defensoría Pública Federal tiene sus oficinas centrales en Avenida Bucareli, 22 y 24, en la colonia Centro. Ahí pueden acudir y se les canaliza ya sea con un defensor público o con un asesor jurídico para que se les ayude de acuerdo a la situación que tengan, y bueno, los servicios son totalmente gratuitos. También en los estados se puede visitar la página del Instituto Federal de Defensoría Pública para ubicar la delegación más cercana a su domicilio. Así es. Pues ahora sí ya nos vamos. Agradecemos a la licenciada Ana María Pérez Morales, Defensora Pública Federal. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. También agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del canal judicial.